Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a Casa Gestal Mérida. Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a Paco Fernández, que va a estar impartiendo el diplomado en sexualidad desde la Gestalt a partir de mayo. Entonces estamos muy contentos de poder tenerlo aquí en Mérida. Va a ser un diplomado presencial. Eso nos hace muy felices porque creo que la experiencia es totalmente distinta, aunque en línea, claro que hemos acercado, ya hemos acortado distancias, pero a mí me parece que la presencia física sigue siendo muy, muy, muy importante y muy enriquecedora. Entonces, estamos celebrando la presencia de Paco Fernández en Mérida a partir de mayo. Este diplomado va a tener una duración de 6 meses. Vamos a empezar en mayo y terminaremos Noviembre. en noviembre. Va a ser en modalidad de fin de semana. Y entonces, pues tenemos hoy a Paco, quien nos va a platicar de qué tratará este diplomado, cuál es la sexualidad en Gestalt, cuál es su relevancia, esperando que sea muy enriquecedora para todos los que estamos aquí. Y pues muy contentos por su presencia. Bueno, yo soy Marisa de Alba, directora de Casa Gestal Mérida. Está con nosotros también Julio Polanco, que es el coordinador académico, Paco Fernández, que es un experto en sexualidad, presentó hace poco con nosotros su libro de Gestalt en pequeñas palabras y ha publicado también el libro de Lo que pasa entre nosotros. Entonces, pues, los dejamos con Paco y Julio, quienes estarán llevando a cabo esta reunión el día de hoy. Muchas gracias a todos y mucho gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Marisa. Pues bien, me gustaría iniciar por hacer una breve presentación también de la formación de Paco. Ya algunos datos muy importantes los señaló Marisa. Paco es pedagogo, es sexólogo, es terapeuta gestal, es formador de terapeutas también desde hace ya varios años. Como bien lo señalaba Marisa, es autor de 2 libros, a mi gusto, hoy en día muy importantes. La manera en la que los presenta, la manera clara en la que expone sus ideas, ¿no? Y justo esa es la intención, ¿no? Que a partir de estas propuestas, de estas ideas que me parecen muy relevantes en la formación de psicólogos, de terapeutas, es que surge las ganas y la curiosidad por invitarlo y por compartir esto que él sabe y esto que él enseña, ¿no? Paco, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y por pronto ya estar por aquí en Mérida. La última vez que platicamos nos decías que no te había tocado venir a dar clases a Mérida. Y a dar clases ni he estado nunca, o sea, no conozco. Okay. Excelente. Pues bueno, ya vas a conocer Mérida y conocer un poquito de este calor del que hablan. Sí, al fresquecito me va a tocar ir. Exacto. Pues bien, Paco, me gustaría que empecemos esto para que nos vayas poniendo un poquito de contexto. La intención es que vayamos haciendo un intercambio y también te quería preguntar cómo te gustaría que sea la dinámica, si te gustaría que las personas que nos están acompañando pongan preguntas o comentarios en el chat y tú los puedas revisar o que abran el micrófono. No sé, ¿cómo es mejor para ti, Paco? Pues como quieran, como Ok. está padre oír su voz, pero si no quieren, pues pueden. Perfecto. En el chat y ahí vamos acomodándonos. Bien. Ok. Pues bien, ¿qué te parece si empezamos, Paco, porque nos vayas platicando en tus palabras qué es la sexualidad? Y parto de esta pregunta que aunque pudiera parecer obvia, ¿no? Si algo aprendemos en Gestalt es a no obviar. Entonces, me gustaría empezar por esto, ¿no? Preguntándote para ti qué es la sexualidad y ya de ahí, pues, construyendo la conversación. Es que no es nada obvia, ¿no?
Yo creo que una de las palabras más complejas de intentar definir, para mí, ¿no?, siendo sexólogo, es la sexualidad, ¿no? De hecho, no hay muchas definiciones que me gusten, porque casi cualquiera me parece que se queda corta, ¿no? De hecho, para mí una propuesta desde el libro y en la especialidad justo es que cada vez me gusta más o me interesa más pensar en indefinir que definir. Yo leía hace poco que etimológicamente definir viene de poner fin. Ujú. Entonces tengo la idea de que cuando defino algo es como si ya lo tuviera completo, ¿no? Lo hubiera atrapado completo, lo puedo ubicar en algún lugar, lo puedo guardar en una cajita, ¿no? Porque ya es mío. Sí. Y mi sensación con la sexualidad es que eso es imposible. Y algo que a mí me pasa es que mientras más me meto al tema, me parece más indefinible, ¿no? Porque me parece más compleja, eh, más llena de detalles, más llena de matices. Cuando hay definiciones que me gustan, casi siempre son definiciones que en lugar de cerrar abren. Ujú. Una definición que me gusta, no es una definición mía, pero es una definición que me gusta, es de un filósofo español que se llama José Antonio Marina, y él indefine la sexualidad como toda la cantidad de cosas que la imaginación humana ha creado a partir del hecho biológico del sexo, ¿no? Él dice, nacemos sexuados, es un hecho biológico que está ahí, que no elegimos en principio, y todo lo que los seres humanos hemos creado a partir de ese hecho biológico, instituciones, tradiciones, prohibiciones, arte, cosas maravillosas y cosas terribles, alrededor de ese hecho biológico, todo eso cabe en el término sexualidad. Por supuesto hay palabras que quizá están muy cercanas, ¿no? Identidad, género, orientación, esas quizá están más cerca de las definiciones tradicionales, pero creo que la sexualidad se escapa de eso, ¿no? A mí me gusta más pensarla como una fuerza vital, que está mucho más allá. A ver, Ya, sí. que está mucho más allá de lo genital, de la cama, del coito, ¿no? Como más así, una energía vital eh, que nos vincula a otros, que nos hace salir de uno mismo para encontrarse con el otro, con lo otro, con la otra, con los otros, darnos cuenta que no nos bastamos y que nos impulsa, ¿no?, poderosamente al encuentro. Pero cualquier definición siempre creo que se queda corta. La sexualidad desborda las definiciones. Y yo creo que es algo que pasa en la especialidad si pensamos en ella, ¿no? Me gusta pensar que quienes la toman salen sabiendo que la sexualidad es inatrapable, que todo lo que hayamos estudiado no fue suficiente, ¿no?
que se nos escapa por los bordes, que nunca acabaremos. Fíjate que te voy escuchando y justo cuando empiezas a hablar de que nos invita al encuentro con otros, con otras, ¿no? Es como que ya empezar a entrar al terreno gestáltico. Alejarse un poquito también, como justo como decías, ¿no? De estas definiciones tradicionales. Además, a ratos me parece que muy, no sé si decir sesgadas o alimentadas, como de ciertas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, pienso en muchas veces cómo se estudia o se enseña la sexualidad, partiendo de esta fuente que ha permeado muchísimas áreas de nuestra cultura, ¿no? Como el modelo médico, por ejemplo, ¿no? Y se habla de una sexualidad básicamente con un origen y con un desarrollo biológico, ¿no? Y además centrada en el individuo, ¿no? Como de la piel para adentro. Sí, O a ratos una sexualidad mucho más alimentada de una perspectiva mucho más social y que empieza a hablar de la construcción, ¿no? De cómo nos construimos una identidad en el grupo. Y ya pensando en esto me hace pensar en términos gestálticos, ¿no? ¿Qué es lo diferente entonces en la perspectiva gestáltica a estas tradiciones, ¿no? O sea, ¿qué aporta o cuál es como el lente o la mirada nueva que le ofrece la terapia gestal al mirar esto indefinible? sí. No estoy tan seguro que sea del todo nuevo, pero sí creo que es más bien un lugar donde elegimos mirar, fundamentalmente, ¿no? Porque posiblemente otras miradas también tocan ahí, ¿no? Pero, o sea, a esta mirada de la sexualidad como compleja, como una realidad, como dices, biológica, pero también social, pero también psicológica, pero también reproductiva, pero también afectiva y también erótica. Eh, Esa complejidad, yo diría que la mirada gestáltica, como en muchos otros espacios, la gestalt, elige poner la mirada en el entre. Y yo tengo la sensación de que cuando miro la sexualidad así, la sexualidad es un entre. La sexualidad creo que siempre es un entre. Eh, si es este impulso, esta llamada de ir hacia lo otro, yo diría que la sexualidad no es ni yo ni el otro, sino esa energía vital que nos vincula. Y entonces siempre es una energía de entre. Si pienso en algo que la Gestalt puede ayudarnos a mirar de la sexualidad, diría que es eso, pensar la sexualidad siempre como un vínculo, la sexualidad siempre como relacional, ¿no? Y cuando digo relacional, a mí me gusta pensar que no solo estoy diciendo porque se practica con otro, ¿no? Que podría quedarse corto. Pienso relacional como una experiencia que emerge ante el otro, que se despierta por la presencia de otro. Casi siempre es un llamado al otro o una respuesta al otro, pero que no ocurre sin otro, ¿no? O sea, aún en una experiencia que pudiera parecer solitaria, ¿no? O sea, el autoerotismo, por ejemplo, el otro está presente como fantasía, está presente como memoria, está presente como introyecto, ¿no? Creo que la sexualidad es una de las experiencias humanas en que más evidentemente se percibe el encuentro con otro, el contacto con lo otro. A mí me fascina y siempre ha sido como una de mis banderas, así cuando promociono la mirada gestáltica, como Pearl Hefferlein y Goodman, ¿no? En el libro que da origen a la Gestalt, cuando hablan de contacto, que es pues una palabra básica en nuestro modelo, ¿no? Libros y libros y discusiones y pleitos acerca de qué diablos es el contacto, ¿no?
Ellos hacen toda una explicación compleja, fascinante de qué es el contacto con lo otro, ¿no? Y en algún momento dicen, pero el momento arquetípico del contacto es la entrega sexual. O sea, en nuestro libro fundacional, Pearl Sutherland y Goodman dicen, si quiero ver de un modo totalmente explícito lo que ocurre en el contacto, si me asomo a una experiencia sexual, veré el contacto ahí, ¿no? Vivo, presente, carnal. A mí eso me fascina, ¿no? Que la idea de contacto, que es un poco abstracta, cuando la pensamos teóricamente, en el encuentro sexual se vuelve totalmente concreta. Se puede tocar, mirar, oler, ¿no? El contacto. Creo que la terapia gestal nos ofrece eso, pensar la sexualidad como un entre y luego hacer una intervención terapéutica también así, ¿no? No pensando como algo que solo está dentro de la persona, sino algo que siempre está sucediendo entre la persona y el entorno. Sí. Y me parece interesante ahorita que retomas y mencionas al PHG, ¿no? Porque justo cuando se habla y se reflexiona con respecto al contacto, de repente hay la idea de que llegamos a ese encuentro, ¿no? Como ya diferenciados, ¿no? Y curiosamente es que nos diferenciamos posterior a ese encuentro, ¿no? Entonces creo que ahí toma mayor relevancia este entre del que hablas, ¿no? Porque no es yo llego siendo yo, digo, sí, claro, hay un referente mío, ¿no? Traigo un referente mío, pero en el encuentro con el otro es justo donde este yo se replantea y nuevamente me vuelvo a diferenciar. Sí. Entonces pienso en términos de sexualidad, como esta sexualidad es un sí o sí, tiene que ser a partir del otro, como todo lo demás, ¿no? Sí, solo que aquí se ve mucho, ¿no? O sea, claro, porque si pienso gestálticamente, cualquier contacto implica estar con la otredad, ¿no? Sí. Pero creo que lo maravilloso de revisar la sexualidad desde esta mirada es que ese contacto se vuelve tan evidente, tan explícito, ¿no? Como en pocas otras situaciones de la vida, ¿no? Y esto que dices, como ese contacto hace que emerja algo de mí. Sí. Yo creo que la sexualidad eso nos ofrece. Cuando yo me acerco a alguien y me acerco sexualmente, emerge una parte de mí que no había emergido hasta entonces, hasta que estoy con ese otro, ¿no? Y cada otro haría emerger una parte distinta. Entonces, claro, la sexualidad no es algo que nada más yo tenía, es algo que co-creamos continuamente con el otro. Yo diría otra vez que una característica de la sexualidad pensada desde la Gestalt es que es una experiencia relacional y una experiencia siempre co-creada. Y por lo tanto siempre cambiante. O sea, porque incluso esto, ¿no? Como pienso como a veces nos podemos mirar muy fácilmente, o incluso la cultura nos pudiera invitar a petrificar la mirada que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Sí. Pienso en términos de diversidad. O sea, no hay una forma, no hay una expresión que sea fija. No. Aún definiéndonos como heterosexuales o con cualquier otra cualidad o característica del espectro, aún así es cambiante. Sí. Porque sí hay un intento, ¿no? Como de homogeneizar Sí, nuestra sexualidad, ¿no? sí. O sea, yo diría que el gran intento que llega desde fuera, generalmente desde una forma violenta, de plantearnos cómo es la sexualidad, hoy es el porno. Uh-huh.
la sexualidad es eso, nos dicen, ¿no? Tendría que ser eso, tendríamos que parecernos a eso. Y no puede ser porque cada vez con cada otro se crea algo distinto. Sí. A mí me gusta pensar en la sexualidad como una realidad que, a ver, que puede, yo uso metáforas, ¿no? Una sexualidad que puede ser rojo encendido, pero también podría ser azul pastel, que podría saber a algo picante, pero también podría saber a té de hierbabuena, que podría ser una tormenta en la noche, pero también podría ser una brisa, que puede alcanzar diferentes matices, tonos, intensidades, colores, ¿no? Que con cada otro va generando distintos, ¿no? Y creo que eso es interesante de pensar. O sea, cuando yo pienso en mis pacientes, ¿no? Veo lo importante que es que puedan descubrir su sexualidad como algo justo que cambia, que no tiene que adaptarse a ese modelo hegemónico del porno, ¿no? O del patriarcado, para permitirse crear con cada otro, ¿no? Una sexualidad única que puede ser siempre variada. Que además me parece que a ratos deja como en el imaginario que cada vez que hablamos de sexualidad necesariamente estamos hablando de coito, ¿no? Ajá. Entonces sí, es fácil llegar a esta idea del porno, ¿no? Como idea de esto es la sexualidad. Sin embargo, fíjate que ahorita tengo tu libro de Gestalt en palabras pequeñas en la mano y me gusta cuando empiezas a hablar de la educación y Gestalt, hablas de una educación erótica, ¿no? Sí. Esa es una aclaración ahí bien interesante, ¿no? Cómo incluso el vocablo erótico en automático como nos conecta con la genitalidad, ¿no? Por, digamos, el manejo, el uso coloquial que se le ha dado a esta palabra. Sin embargo, aquí me gusta cómo aclaras lo erótico y a eros como una fuerza creadora. Sí. En ese sentido, lo erótico se puede llevar a todos los terrenos de la experiencia humana. Todos. Y sacamos entonces la sexualidad de esta imagen que hay, ¿no? Y la llevamos a todos los aspectos de nuestra vida. Sí, o sea, yo pienso en lo erótico. Bueno, yo no, o sea, la tradición, incluso la mitología, ¿no? Sí, Lo erótico como una fuerza que une lo separado, es una fuerza de unión sí, que une lo que está separado para que de ahí surja algo. Es una fuerza que une y que crea. sí. Por supuesto, la práctica sexual, el coito, los besos, ¿no? El faje, es un modo evidente en que eso ocurre, pero ocurre de muchas otras formas, ¿no? La amistad, el trabajo terapéutico, una clase, ¿no? El contacto con la naturaleza, pueden ser profundamente eróticos por eso, ¿no? Porque me sacan de mí, me llevan al contacto con algo distinto y algo nace que no estaba antes. Y creo que eso es interesante de pensar la sexualidad, ¿no? Como salirnos de la mirada cortita de la cama, lo genital y el coito, incluso en la terapia, ¿no? Para hacer un trabajo mucho más amplio. Al final, en la sexualidad creo que se expresa muy claramente nuestro modo de vincularnos con el mundo y con los otros. ¿Cómo se lleva esta visión a la terapia, Juan? O sea, ¿cómo lo vives tú como terapeuta gestal y sexólogo? A veces es que para mí una idea central es esa, ¿no? Como ampliar mi mirada sobre la sexualidad y pensarla así, ¿no? Como una
fuerza que vincula y que crea. Claro, es posible que un paciente llegue a terapia, y es una razón común por la que llegan a terapia, con temas muy concretos de su sexualidad, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver justo con eso, con la cama, con la práctica concreta, ¿no? Y llegan por eso, ¿no? Porque además son temas que hacen sufrir, donde hay mucha exigencia, donde nos sentimos a prueba muchas veces, ¿no? Puede ser que si mi paciente llega con una demanda terapéutica concreta sobre algo que ocurre en su práctica sexual y que sucede en su cama, yo creo que cuando le ofrezco una mirada más integral, eh, lo que le propongo es que si partamos de eso que le pasa, podemos partir de lo que ocurre en la cama y de lo que ocurre en su práctica sexual, pero no quedarnos ahí, sino justo pensar cómo eso que sucede en la cama y en la práctica sexual puede ser un reflejo de cómo está en el mundo. Y que el camino de trabajo puede ser en los dos sentidos. O sea, podemos trabajar tu modo de vincularte sexualmente y eso quizá va a mover y ampliar tu forma de estar en el mundo, pero también podemos empezar a trabajar mirando tu estar en el mundo y eso va a tener un impacto en tu forma de estar en la cama, porque no están separados, sino uno es un reflejo del otro. Yo pongo ejemplos en clase como una paciente puede llegar con un tema tan concreto como el vaginismo, que su vagina se cierra al contacto del coito, ¿no? El vaginismo es una disfunción sexual, ¿no? Está claramente ubicada en los músculos vaginales de mi paciente y su síntoma ocurre principalmente en su práctica sexual, ¿no? Yo como terapeuta puedo poner toda mi atención ahí, pero creo que si solo miro ahí, miro poco. A mí me surgen preguntas que van más allá de lo que sucede en la cama y en su vagina, ¿no? Por ejemplo, me empiezo a preguntar si este cerrarse no es algo que ocurre también en la vida. ¿Es solo tu vagina la que se cierra al contacto sexual? ¿O eres tú como una persona completa que suele cerrarte ante la novedad del entorno? ¿De veras es solo tu vagina la que está cerrada? ¿O qué otras cosas en ti están cerradas? Incluso si en este encuentro tuyo y mío también te cierras. Y también ahora te cierras ante mí. Si yo hago algo para que te cierres. Si cerrarte a la novedad del mundo te está sirviendo. ¿Cómo está siendo útil cerrarte? De pronto, pensar en la vagina cerrada es solo el primer lugar a través del cual vamos a explorar un cerrarse mucho más profundo ante el entorno, ante el contacto, ante el otro, ante el mundo. Y entonces a mí me parece fascinante que un síntoma que ocurre en lo sexual nos da la posibilidad de explorar algo que ocurre en toda tu vida, ¿no? Y en muchas otras áreas. Y que el trabajo será más profundo no solamente si tenemos como objetivo que tu vagina se relaje, sino si podemos aprender juntos a tener una actitud más abierta ante la novedad del entorno. Yo creo que es mucho la forma como el trabajo
se convierte en gestáltico. Ahora, una cosa evidente es que en Gestalt trabajamos con la relación. Sí. Entonces, yo no solamente puedo quedarme en la idea de que eso le pasa a mi paciente allá y entonces, ¿no? Sino sin duda tendré que explorar si no está ocurriendo de nuevo aquí conmigo. Sí. ¿Cómo podemos co-crear mi paciente y yo un espacio donde la apertura sea posible? Fíjate que te escucho y me vienen varias cosas a la mente, ¿no? Al inicio te hablaba yo de las tradiciones que influyen, pues, las disciplinas, ¿no? Y ahorita que ponías este ejemplo del vaginismo, me pongo a pensar, si solamente abordaras desde una perspectiva médica, te centrarías única y exclusivamente en este proceso que ocurre a nivel muscular, ¿no? Claro. Como algo meramente físico. Si acaso tal vez con alguna connotación psicológica, pero es como trabajar únicamente esta parte, entre comillas, conductual del síntoma, ¿no? Sí. Lo que escucho que planteas, que creo que eso es lo que hace la diferencia, es que el síntoma no lo mira solo como esta expresión conductual literal, sino también como metáfora Sí. de encuentro. Sí, o sea, la idea hoy para mí es esa, ¿no? Es decir, ¿qué nos ofrece la Gestalt para mirar distinto? ¿No? A mí lo que me ha pasado es que hay muy poco escrito en sexualidad y Gestalt, ¿no? Muy poquito. Pero entonces veo que algo que para mí ha sido muy interesante ha sido robarme, ¿no? Miradas gestálticas, por ejemplo, sobre el síntoma, Sí, y ver cómo funcionan aplicadas a un síntoma sexual, ¿no? sí, Eh, en el tema de las disfunciones, por ejemplo, para mí eso ha sido claro, ¿no? Yo en el libro y en la especialidad planteo, ¿no?, la posibilidad de pensar la disfunción de tres formas: como un modo relacional crónico, como un texto o como una ausencia en la frontera. Y cada una de esas en realidad son miradas que la Gestalt ha aportado hacia otras cosas, ¿no? Todo el tiempo miramos cómo lo que el paciente hace puede ser o no un modo relacional crónico, ¿no? Antonio Siquera, un terapeuta italiano, propone, ¿no?, revisar el síntoma como un texto, como algo que alguien le dice a alguien, un mensaje, ¿no?, a través del cual digo algo a alguien en concreto, ¿no? Y Franceschetti habla de la psicopatología como ausencias en la frontera. Creo que para mí lo que ha sido interesante es retomar estas miradas y ver si tienen sentido cuando hablamos de sexualidad. Y lo que yo encuentro es que tienen sentido. Que puedo mirar algunos de estos temas sexuales así, ¿no? Utilizando la mirada o de Franceschetti, o de Siquera, o de Lynn Jacobs, ¿no? Y que me permite ver de una forma distinta, ¿no? La mirada muy de campo de Franceschetti, ¿no? O sea, de pronto me invita a mirar una disfunción de un modo muy distinto, ¿no? Si pensara en términos de Franceschetti, en el caso del vaginismo, ¿no?, diría, quizá no es una paciente con vaginismo, sino un campo que se cierra. exactamente. Y si lo pienso como un campo que se cierra, y no solamente como una paciente con vaginismo, mi mirada se amplía y además me vuelvo parte de lo que sucede. Te compromete. Claro, ¿no? Yo estoy siendo parte de un campo que se cierra. Y estoy co-creando un campo que se cierra. Y como estoy co-creando un campo que se cierra, quizá puedo hacer algo y participar para que este campo pueda abrirse. ¿Qué está haciendo falta entre nosotros para que este campo se abra y nos dejemos entrar uno al otro, ¿no? Para mí eso es lo que el libro y la especialidad proponen, ¿no? O sea, utilizar muchas de estas herramientas que la Gestalt ya propuso, pero que no propuso para no propuso para la sexualidad, ¿no?
y a partir de la experiencia ver que funcionan también ahí, ¿no? Pero que implican ver la sexualidad de un modo distinto. Dejar de verlo como algo que le sucede al otro nada más y verlo como un entre, que se cocrea un... Sí. Sí, y me parece que esto es, o sea, me parece súper interesante y creo que esto es lo revolucionario, incluso lo contracultural. En diferentes espacios he revisado esta idea, ¿no? Lo contracultural de la terapia gestal, pero además creo que es más visible aquí, cuando hablamos de sexualidad, que es un tema que, a pesar de que estemos en este siglo, ¿no? Sigue siendo un tema tabú. Entonces, mirar la sexualidad no como algo que ocurre de la piel para adentro del individuo, ni de su cuarto para adentro, ¿no? Sino algo que nos compromete incluso como grupo social. Ahorita que hablabas de esta perspectiva de campo, y dices, bueno, ¿cómo yo participo, cómo yo co-creo un campo que se cierra? Esto obviamente te implica, te corresponsabiliza, ¿no? Y saca a la persona en automático de la soledad de la experiencia. Sí, sí. Y yo creo que la idea de mirarla así es tratar de utilizar la mirada gestáltica para todos los temas tradicionales de la sexualidad, ¿no? Porque aquí estamos usándola, no sé, como para hacer una definición, entre comillas, de sexualidad o para ver la disfunción. Pero ¿cómo volver a usar la mirada gestáltica si pensamos en temas de diversidad sexual? O de género, o de cuerpo, que son temas básicos de la sexualidad, ¿no? El cuerpo, el género, la diversidad, sí. Sí revisar esos temas, porque son los temas básicos, pero ¿cómo mirarlos desde los lentes gestálticos, ¿no? Y entonces cambia. Porque pienso el tema del género, ¿no? No creo hoy que podamos mirar el tema de la sexualidad sin meternos al tema del género como algo urgente, ¿no? Por la violencia que hay afuera, por todo lo que está ocurriendo con el tema del género, ¿no? El patriarcado atravesando todo. A ver, es un tema. Pero ¿cómo agregarle la mirada gestáltica al género, ¿no? Y entonces para mí ha sido, por ejemplo, interesante pensar qué ocurre en mi consultorio con mi ser varón. Cómo mi ser varón está en el campo y afecta al campo. Y también el género de mi paciente, ¿no? Inevitablemente hay un encuentro de personas con un género que se afectan también por el género. Y es curioso porque la Gestalt a mí me llama la atención que hemos hablado poco de eso, siendo una terapia relacional en que todo el tiempo estamos pensando en cómo co-creamos el entorno, que hayamos puesto tan poca atención a cómo mi ser varón o mi ser mujer está presente en la situación y la transforma de cierta forma. Yo le digo a mis alumnos, claro, yo puedo en mi consultorio trabajar para ser un terapeuta más confrontante o más empático o más suave o más creativo, ¿no? Pero no puedo no ser hombre en mi consultorio. Exacto. ¿No? Por más que le haga, yo voy a mi consultorio con mi ser varón. Y eso impacta a mi consultorio y a mi paciente. Creo que hace falta también pensar en eso, ¿no? ¿Cómo estoy presente con mi género? ¿Y cómo podría usarlo terapéuticamente para beneficio de mi paciente? Si yo no puedo no ser hombre, ¿no? Sí. Pero ¿cómo podría usar mi ser hombre en beneficio de mi paciente? ¿No?
Entonces creo que se trata de eso, que cada uno de los temas que la sexualidad nos ofrece, pues repensarlos desde un lugar gestáltico y desde un lugar relacional, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Eso es como un camino para, por un lado se me ocurre la palabra deconstruir, pero pensando gestálticamente para reconfigurar, ¿no? Como hacer ese proceso de gestaltum, de configuración y reconfiguración de muchas ideas que tenemos, ¿no? Una es estas que se pueden dar por sentado con respecto al género. Pensaba igual mientras te escuchaba el cómo significamos, por ejemplo, la idea de pareja, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? De intimidad, de cuerpo, yo decía de cuerpo. O sea, claro, yo puedo plantearme en sexualidad hablar del cuerpo, ¿no? Y una forma de hablar sería, pues, meternos a la anatomía y a la fisiología. Y no está de más, porque se nos olvida, ¿eh? Si lo vimos en prepa o en secundaria y luego cuando crecemos ya no nos acordamos bien, ¿no? Para qué funciona cada cosa y dónde está y eso. O sea, no está mal volver a recordar lo anatómico, lo fisiológico, para qué sirve cada cosa. Está interesante. Pero creo que cuando trabajamos la sexualidad y el cuerpo desde un lugar gestáltico, acabamos pensando en otras cosas también, ¿no? Como nuestro cuerpo también es una cocreación con otros, ¿no? Aparecen conceptos como intercorporalidad, por ejemplo, ¿no? Mi cuerpo como algo que no está ya terminado y finalizado, sino algo que se sigue construyendo o reprimiendo con la mirada de los otros, por ejemplo, ¿no? Con la exigencia de los otros. Entonces, cada uno de esos temas, digamos que adquiere una dimensión distinta cuando lo pienso así, ¿no? La pareja, la intimidad, el cuerpo, la diversidad, sí. Son temas de sexualidad, sí, pero si les agregamos esta mirada relacional, de cocreación, de entre, nos invita a mirarlos de otra forma y a trabajarlos de otra forma. Te hablabas del cuerpo, pensé en estos conceptos que usa Franceschetti. Me gusta una distinción que hace entre corper y life, ¿no? Este corper como este cuerpo físico, ¿no? Y donde sí, entran todas estos conceptos, ¿no? Que hemos revisado a nivel biológico. Pero el cuerpo no solamente es el cuerpo físico, sino también un cuerpo que se experimenta, ¿no? Un cuerpo Sí, sensible. sí. Entonces, vivirnos así, o sea, y Sí. no quedarnos tal vez con esta suposición de que el cuerpo ya está dado. ¿Por qué? Porque es físico y porque lo veo, ¿no? Sí, hay una idea que a mí me parece sumamente perturbadora, ¿no? De cómo nuestro cuerpo nunca es solo nuestro. Uh-huh. O sea, si hay algo de nosotros que siempre está ante los otros, ¿no? Que siempre está disponible a la mirada de los otros, es el cuerpo. Es decir, mi pensamiento, mi emoción, quizá yo podría guardármela, pero mi cuerpo siempre está ante la mirada de los otros, siempre es una apertura al mundo radicalísima, ¿no? Mi cuerpo es visto todo el tiempo por otros. Entonces, claro, no puede ser que la mirada de los otros no afecte mi cuerpo. Sí, hay una mirada así, o sea, mi cuerpo no solo es mío, ¿no? Porque está siempre disponible, aunque sea para la mirada de los otros. Sí, o sea, vivir el cuerpo no como, voy a usar esta analogía, ¿no? No como país, sino como frontera. Cuando Sí, digo frontera, ¿no? O sea, me refiero literalmente a, por ejemplo, cómo lo conceptualiza Polster, que es una de las fronteras, ¿no? De hecho, es la primera que describe, la sí, frontera. sí, sí, sí. Tener un cuerpo es siempre estar expuesto al mundo. Sí. Es duro y es interesante. Sí, porque se rompe esta barrera como, pensé en ideológica, luego pensé en cancelar la palabra ideológica, ¿no? Pero lo es, ¿no? Esta idea de que llega hasta donde termina mi piel y listo.
Ujú. Sí, hasta dónde llega mi cuerpo, ¿no? Exactamente. Claro, una mirada es esa, llega hasta donde termina mi piel, y la otra es, ¿no? El cuerpo es tan amplio como lo que pueda sentir, ¿no? Sí. Si mis ojos pueden ver la luna, el tamaño de mis ojos, en realidad son de aquí a la luna. Es también una propuesta de Merleau-Ponty, ¿no? Sí. Exacto. Somos un cuerpo mundo todo el tiempo, ¿no? El cuerpo es del tamaño de lo que toca, de lo que huele, de lo que mira, de lo que escucha. Bien, Paco. Me gustaría preguntarte, antes de pasar a un segmento para intercambiar y hacer algunas preguntas, eh, digo, creo que hay cosas que podemos obviar a partir de lo que hemos estado platicando, pero ¿qué es lo que se lleva un psicólogo, un psicoterapeuta de esta formación, de este diplomado que empezamos en mayo? Ujú. ¿Qué se A ver, lleva? yo planteo sobre todo tres cosas que me parece que Ok, quisiera que eso ocurriera. La primera la hemos estado mencionando mucho, que es una mirada mucho más amplia, compleja, indefinida, indefinible sobre la sexualidad, ¿no? O sea, lo primero que diría es eso, una mirada que se sale de los conceptos que constriñen, ¿no? Y se amplía mucho. Eso sería lo primero, pensar la sexualidad como una realidad profundamente compleja, como un ente y como algo siempre relacionado. Lo segundo, que tiene más que ver con la terapia y con el consultorio, es que quiero pensar que en la especialidad nos llevemos herramientas concretas de trabajo. O sea, que yo pueda estar frente a mi paciente pudiendo hablar de sexualidad, ¿no? Pudiendo preguntar abiertamente y pudiendo ofrecer herramientas gestálticas y sexológicas para intervenir en cosas específicas, ¿no? Una disfunción sexual, alguien que sufrió abuso, eh, alguien con una confusión en cuanto a su identidad, eh, alguien que sufrió violencia, pueda intervenir con una base que une lo sexológico con lo gestáltico, ¿no? Y que me sienta con mucho más seguridad para hacer esta intervención. Y lo tercero que me parece central de una especialidad así es que a lo largo del semestre hagamos un trabajo importante con la propia sexualidad. O sea, yo creo que la sexualidad es un tema que para trabajar con otros implica haber trabajado con la propia. Eh, ¿Cómo la vivo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué heridas hay en mi propia sexualidad? ¿Qué huecos, qué carencias, qué fantasías, qué temores? O sea, creo que es en cualquier tema, pero este tema, acompañar en el consultorio la sexualidad de otros, creo que requiere haber hecho un trabajo con la propia sexualidad. Y sí es una propuesta de la especialidad, ¿no? Si bien vamos a hablar de la sexualidad de los pacientes, ¿no? Una parte central es pensar en la propia sexualidad, porque no hay modo de que esa no esté con los pacientes, ¿no? En la medida en que creo que la haya mirado y explorado, puedo acompañar mucho mejor al otro. Entonces, pienso en esas tres cosas, ¿no? Una mirada más amplia, herramientas mucho más concretas y un trabajo personal que espero que fuera importante. perfecto. Bien. Pues bueno, eh, abrimos el espacio para hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que quieran compartir con Paco. Puede ser, como bien nos decía él al inicio, como se les haga más cómodo desde el chat o abriendo el micrófono.
Ok, aquí hay una pregunta para ti. Dice, muy interesante. ¿Qué tan viable es conseguir tus libros en Argentina, Paco? Entiendo que están haciendo lo posible porque ya se consigan. Justo hablé con la editorial hace un par de semanas. Apareció el tema de que había gente en Argentina que no lo había podido conseguir. Estaban haciendo trámites con Amazon para que sea posible. De hecho, si hay alguien que quiere en otro país, a mí me dijeron en la editorial, nos dices a nosotros y vemos el modo de hacérselos llegar. Una forma muy directa es con la editorial. Ahorita les pongo ahí en el chat la página de la editorial y ellos dicen, nosotros se los hacemos llegar a donde nos digan. Más allá de que están haciendo trámites para que a través de Amazon también se pueda. Excelente. Fíjate que justo hoy en la mañana, revisando el YouTube, la charla anterior que tuvimos, alguien preguntaba, pero en Brasil. Entonces, sería interesante, ¿no? A ver, alguien tenía levantada la manita. A ver, no sé si Bien, era. Hola, hola, sí, buenas tardes. Sí, hola, adelante. Hola, buenas tardes, maestro Paco. hola, Diana. Hace poco encontré por casualidades de la vida, por medio de una librería que no conozco, Lo que pasa entre nosotros, Sí, que me lo habían recomendado muchísimo porque tomé un pequeño taller con una que fue su alumna, Ariadna se llama, y nos sí. recomendó mucho y nos dijo, en todo momento, cuando tengan la oportunidad de escuchar a Paco, entren. Por eso estoy aquí y me gusta mucho la idea de mirar la sexualidad también desde un enfoque gestal. Me interesa ahorita que comentó acerca de el vaginismo y hablar de ¿solo es tu vagina o eres tú cerrada ante el contacto? Como sentí algo que era como, es verdad, ¿no? Como si hubiera abierto también una parte en mí, en donde justo veo a la persona como una integridad, no como la separación de su vulva o su sexualidad, sino como es una persona y esto no es aparte. Y me encantó, estoy todavía leyendo el libro, la verdad no lo he terminado, sin embargo, todo lo que he leído es muy bueno. Y también yo estoy terminando la maestría en psicoterapia gestal, pero también doy clases de psicología y vamos a ocupar el libro en una materia y a los chicos, a las chicas también les ha gustado. Estamos buscando poder contactar al menos con 3 otros libros para que lo tengan en la escuela, pero pues muchísimas gracias, maestro, y espero encontrarlo en otros espacios y que pueda tomar algún taller con este enfoque. Y felicidades. Gracias, Adriana. Qué gusto que te sea útil. Y a tus alumnos. Gracias. Adelante, David. Paco, buenas noches. Buenas noches. Oye, Paco, mi pregunta es hacia cómo embona o cómo encaja esta tan sonada perspectiva de género Ujú, en esta forma de concebir la sexualidad desde la terapia gestalt. ujú. Esa es mi duda. Sí. Es que, a ver, incluso creo que cuando hablamos de género, hasta como definición, estamos hablando de un concepto relacional. Aunque a veces no lo pensamos así, ¿no? Pero lo es. A mí me interesa, por un lado, sí, pensar el género como desde la mirada más tradicional, es decir, como una construcción social, ¿no? De lo que significa ser hombre o mujer y una construcción hecha desde el poder casi siempre, ¿no? Pero, pero cuando yo bajo eso a la realidad de nuestras relaciones, es algo relacional. Yo me vinculo con los otros inevitablemente desde la persona que soy, y la persona que soy casi siempre incluye de un modo muy poderoso mi forma de vivir, mi hombre o mujer, o ninguna de las dos, ¿no? Hoy con el tema del género fluido o de los géneros no binarios, ¿no?
Pero estamos en el mundo así. E impactamos en el mundo y en el otro así. Y nos vinculamos con los pacientes así. Y vamos a la cama así, ¿no? Creo que es un concepto profundamente relacional siempre, que es parte de nuestra forma de estar con el otro. A mí me interesa en la especialidad sí hacer una crítica al modelo estereotipado, hegemónico de género, que creo que genera muchísima violencia, ¿no? Pero tratar de no quedarnos en un discurso teórico o encendido, ¿no? O crítico nada más, si no somos capaces de llevarlo a la relación con el otro. Para mí lo interesante de reflexionar en el género no es solo quedarme con algunas ideas teóricas, sino pensar cómo está mi ser hombre en mi vínculo con mi pareja, con mi hija, con mis alumnos, ¿no? Porque ahí en la relación se vive, ¿no? Y cómo me impacta el género del otro. Yo diría que es un modo de tratar de tomar este concepto y llevarlo a las relaciones cotidianas. Y sí, por supuesto, descubriendo si esta forma de vivirlo me amplía o me limita, ¿no? Para mí una pregunta interesante con mis pacientes y conmigo respecto al género no es tanto cómo debe ser o no debe ser, sino si esta forma que aprendí me amplía las posibilidades de vida para vincularme con otros y me las limita. Yo encuentro que muchas veces la forma más estereotipada empobrece nuestra forma de vínculo. Nos deja con pocas posibilidades. A mí eso es lo que me parece interesante. Y cuestionarlo. Creo que la mirada gestáltica también nos invita a pensar que somos seres que se crean, ¿no? Y que entonces estas formas establecidas de género son solo formas posibles, ¿no? Creo que hoy la mirada más actual sobre género, ¿no? Por ejemplo, que creo que estamos heredando de la teoría queer, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de saber que podemos elegir cómo queremos ser hombres o mujeres, ¿no? Más que repetir la historia. Y que podemos seguirlo creando. Y para mí eso es lo interesante, ¿no? Saberme como alguien que está creándose todo el tiempo con los otros. Y que entonces el hombre que soy no está ya terminado. No puedo seguir eligiendo como es. Y por ahí, para decirlo muy cortito, ¿no? Pero por ahí iría, creo, para mí el trabajo interesante. El género como una creación constante. Bien. Si hay alguna pregunta, podemos dar espacio para una pregunta, un comentario más y entonces cerrar. Bien, pues bueno, parece que no hay más comentarios. Pues muchas gracias, Paco. Aprovecho este espacio para hacer invitación a esta formación, a este diplomado que vamos a estar dando a partir de mayo. Quienes deseen recibir información pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o directamente a mi número de celular, que es este que acabo de poner aquí. Y para las personas que me contacten en los siguientes 5 días, o sea, a partir de mañana 8 al 12 de abril, van a tener un 20% de descuento en la inscripción. Entonces, sería cuestión nada más que me contacten a este número de teléfono y ya nos ponemos de acuerdo para el proceso de inscripción.
Y entre las personas inscritas, vamos a estar igual sorteando este importante libro, dado justo esta reflexión que acaba de hacer Paco, el libro de lo que pasa entre nosotros, que va a ser un excelente material de apoyo para este diplomado, ¿no? Pues bueno, Paco, muchas gracias. Como siempre, Gracias. un enorme placer platicar contigo y reflexionar contigo. Pues bueno, ya pronto nos estaremos viendo aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, Sí, encantadísimo. sí, me va a dar mucho gusto que podamos compartir y conocernos en persona, ¿no? Solamente te conozco a través de la pantalla. Sí, al fin. Sí, perfecto. Pues bien, pues muchas gracias. Les invito a que se mantengan en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Casa Gestalt Mérida y ahí podrán encontrar cuáles son nuestras formaciones, ¿no? Que además de este diplomado que vamos a iniciar, también está la especialidad en orientación humanista y la maestría en psicoterapia Gestalt. Pues bueno, seguimos en contacto y muchas gracias. Nos vemos pronto. Ojalá nos encontremos por ahí. Gracias por la invitación. Gracias a Un Casa gusto. Gestalt de Mérida. Aquí vamos a estarnos viendo. Gracias.